Hola gente, les saluda Fijaredo, aquí les traigo el reporte histórico de cómo murieron los apóstoles de Jesús. ¿O qué? ¿O se agüitan? La muerte los acechaba de cerca. La mayoría fue literalmente ejecutada por sus enemigos, inclusive grandes líderes de la época. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Mateo 10, 16, 17. Entonces os entregarán para ser atribulados, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Mateo 24, 9. Pedro. Crucificado de cabeza. Juan 21, 18. Andrés. Crucificado. Tomás. Atravesado por una lanza. Felipe. Crucificado en el año 54 DC. Mateo. Traspasado por una espada. Bartolomé. Azotado, desollado y crucificado. Santiago. Apedreado. Su cerebro quedó expuesto. Simón el cananista. Muerto a machetazos. Judas Tadeo. Muerto a machetazos. Matías, el reemplazante de Judas. Ejecutado en una hoguera. Jacobo, hijo de Zebedeo. Muerto a espada en el año 44 DC. Hechos 12, 2. Pablo. Decapitado en Roma. Juan. El único que murió anciano, por causa natural. Pedro. Habría sido crucificado en Roma durante la persecución del emperador Nerón a los cristianos. Existe la creencia de que habría sido crucificado cabeza abajo. Hay dos versiones sobre el motivo. La primera indica que fue él mismo quien pidió que así fuera por no hallarse digno de morir de la misma forma que su Salvador. La segunda versión dice que eso fue hecho para humillarlo aún más. Habría muerto sofocado por su propia sangre. Andrés. Según se cree, fue atado a una cruz en forma de X, en Grecia, donde había ido a predicar el Evangelio. Tomás. El que solo creyó en la resurrección de Jesús después de ver y tocar sus heridas, se transformó en uno de los más activos predicadores del este de Siria. Habría sido muerto en India, por lanzas de soldados locales. Felipe. Habría sido ejecutado por un noble del norte de Cartago, norte de África, entonces Asia Menor, que estaba furioso porque su esposa se había convertido al cristianismo a causa del apóstol. Unos afirman que fue apresado y lo torturaron hasta matarlo, mientras otros defienden la versión de que fue crucificado y apedreado en Frigia, en la actual Turquía. Mateo. El ex publicano recaudador de impuestos habría sido apuñalado en Etiopía, según la tradición. Bartolomé. Habría sido desollado vivo y decapitado por orden del dirigente de Albanópolis, actual Derbent, en Rusia, donde él había llegado en un trabajo de evangelización. Santiago. Pariente de Jesús e influyente líder del cristianismo en Jerusalén, podría haber sido apedreado en la ciudad, inmediatamente después de la muerte del gobernador romano, Porcio Festo, en el año 62, según el historiador Flavio Josefo en su famosa obra, Antigüedad Judaica. La acusación para tal sentencia habría sido la violación de la ley de los judíos, alegada por el sumo sacerdote Ananías. Simón el cananista. Según dicen, fue muerto a machetazos por la multitud instigada por sacerdotes paganos y autoridades después de negarse a hacer sacrificio al dios Sol, en Persia. Este también habría sido el destino de Judas Tadeo, en la misma ocasión. Matías. Que sustituyó a Judas Iscariote, Hechos 1, 15, 26, según la tradición, fue a predicar a Siria con Andrés. Habría sido ejecutado en una hoguera. Pablo. Ex Saulo de Tarso, perseguidor de cristianos, convertido en uno de los mayores evangelistas de la historia, no convivió con Cristo cuando él habitó la tierra en carne, pero es considerado hasta hoy un gran apóstol. Habría sido decapitado en Roma. Juan. El apóstol del Apocalipsis, puede haber sido el único discípulo directo de Jesús que tuvo muerte natural, alcanzando una edad muy avanzada, alrededor de 100 años. Exiliado por el emperador romano Domiciano, en la isla de Patmos, en Grecia, donde habría tenido las visiones que resultaron en el texto del último libro bíblico, el Apocalipsis. Según el historiador Eusebio de Cesarea, habría muerto en Éfeso. A pesar de que sea de gran interés general descubrir cómo los apóstoles murieron, y que eso no pueda ser comprobado, exceptuando a Judas y a Jacobo, es mucho más importante saber que todos estaban dispuestos a dar sus vidas por la fe en Jesucristo, aunque fuesen forzados a negarla. Hasta Pedro, que negó a Jesús antes de su crucifixión, se tornó en uno de sus mayores predicadores, y nunca más lo negó, muriendo como legítimo cristiano. Bueno, hasta aquí el reporte histórico de la muerte de los apóstoles.
Recuerden que estos son solo datos históricos, no tienen que creerlo, solo lo que está escrito en la Biblia es verdad absoluta. ¿O qué?